Continente. Ahora, imagínate en el 2019, Diosito lindo, cuando nosotros estemos en el 2014, primero, de este continente, y cuando en el 2019 tengamos, seguridad, soberanía alimentaria. Y los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria. ¿Cómo Argentina pasó de ser uno de los países más ricos del mundo a ser hoy uno de los más pobres? La respuesta es una sola: el peronismo y el socialismo. Entre 1860 y 1930, el modelo liberal argentino, a través del modelo agroexportador, produjo crecimiento económico, logrando, entre otras cosas, que Argentina se posicione como el país con el PBI per cápita más alto del mundo durante 1895. Durante las 3 primeras décadas del siglo XX, Argentina superaba a Canadá y Australia en cuanto a población, renta nacional e ingreso per cápita. En 1954, el PBI per cápita de Argentina solo era superado por los países desarrollados anglosajones poco afectados por la guerra: Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda. A finales del siglo XIX, Argentina era el país más rico del mundo. No se trataba de que era una economía grande para la región, era, con todas sus letras, el país más poderoso del planeta, en términos económicos, por encima de Estados Unidos y todos los países que nombramos anteriormente. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo la economía argentina pasó de ser la más rica a la segunda más miserable del mundo en la actualidad, solo por detrás de Venezuela? Esto si miramos las cifras aportadas por Bloomberg. La respuesta es sencilla: el proteccionismo exacerbado, acompañado de una buena dosis de gasto público, estatización y, en definitiva, el socialismo. Para entender qué pasó, tenemos que hablar de un sujeto que cambiaría para siempre la historia de Argentina. Hablamos de Juan Domingo Perón. El militar Juan Domingo Perón logró la presidencia en 1946, instaurando el denominado justicialismo o justicia social hasta 1955, junto a su mujer Eva Perón, que aún hoy es ícono en Argentina. Su gobierno no solo mantuvo las prácticas de los regímenes militares previos, sino que, de hecho, incrementó de forma sustancial el intervencionismo estatal en la economía. Extendió las prácticas mercantilistas e instauró su particular modelo socialista, inspirado en el fascismo italiano de Mussolini. Nacionalizó varias industrias como los servicios de electricidad, gas, teléfono, ferrocarriles, transporte urbano, medios de comunicación, etc. Subsidió a grupos sindicales y empresariales próximos al poder. Disparó el gasto público e incurrió en elevados déficits fiscales. El superávit de la balanza de pagos acumulado durante la Segunda Guerra Mundial, Argentina se mantuvo neutral y vendió productos a ambos bandos, no fue suficiente para financiar las prácticas populistas de Perón. Fue entonces cuando recurrió a la monetización masiva de deuda a través del Banco Central, generando una elevada inflación. Subió los impuestos al sector exportador, al capital y especialmente al sector rural, y siguió dificultando las importaciones mediante políticas arancelarias. Introdujo rígidos controles sobre la producción y la libre contratación de servicios y trabajadores. Fijó precios en el mercado de alquiler y suspendió los embargos inmobiliarios. Creó el Instituto Argentino para la Producción y el Intercambio, IAPI, que eliminó las empresas exportadoras privadas y fijó los precios internos de las cosechas por debajo de los precios internacionales. Luego, el IAPI vendía esos productos en el exterior y retenía la diferencia para aumentar el gasto público. Empezó a construir un discurso populista de índole nacionalsocialista, inspirado en los tiempos que vivió de cerca el fascismo de Mussolini en Italia y el nazismo alemán de Hitler. De hecho, Argentina fue acusada durante la era de Perón de recibir y hacer negocios con los nazis. Bajo estos principios económicos, también se lanzaron las 20 verdades peronistas, que se convirtieron en mandamientos bíblicos para gran parte de los argentinos.
Carlos Menem, año 1983. Tras la restauración de la democracia en 1983, la crisis se agudizó hasta tal punto en la década de los 80, con hiperinflación de por medio, que el peronista Carlos Menem intentó revertir la política económica mediante la privatización de empresas estatales como YPF, cierta apertura comercial al exterior y la fijación del peso argentino al dólar estadounidense para frenar la inflación. De todos los presidentes que vendrían, Carlos Menem fue el único que intentó abrir el mercado argentino y romper el cerco proteccionista, pero lo hizo acompañado de un enorme gasto público y políticas populistas, al más fiel estilo peronista, por lo que nunca pudo balancear el patrimonio público argentino. La era Kirchner, año 2003 a la fecha. El también justicialista Néstor Kirchner conquistó la presidencia en 2003, sucediéndole en el cargo su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, en 2007. Así pues, el kirchnerismo ya lleva más de una década impulsando una política económica inspirada en la etapa peronista. El país ocupa hoy una pésima posición en indicadores clave para el desarrollo económico. Así, Argentina se sitúa en el puesto 113 del ranking mundial en cuanto a la facilidad para hacer negocios, que elabora cada año el Banco Mundial, de un total de 183 economías, a la altura de países como Etiopía, Egipto o Kenia. Destaca, sobre todo, por situarse a la coza en indicadores como la apertura de empresa, 146, permisos de construcción, 169, registro de propiedades, 139, o pago de impuestos, 144. Además, en un ranking que mide el respeto a la propiedad privada en 130 países, Argentina se sitúa entre los 10 peores, tan solo seguida por Costa de Marfil, Nicaragua, Nigeria, Burundi, Venezuela, Ucrania, Angola y Libia. Hoy en día, y a pesar de su lejana muerte, Juan Domingo Perón sigue gobernando los designios de los argentinos. Esto se debe en gran parte a un adoctrinamiento feroz. Es sencillo caminar por las ciudades argentinas y encontrarse con plazas, calles, avenidas, estaciones que llevan el nombre de Perón, al que ahora se suma el apellido Kirchner, quienes parecieran estar dispuestos a iniciar una nueva hegemonía política en el país. No en vano, el edificio del Correo Central de Buenos Aires, uno de los más hermosos en el país, fue rebautizado como Centro Cultural Kirchner, y así han ido poco a poco adueñándose del presente y el futuro argentino a través de los símbolos. Dentro de los logros del socialismo de los Kirchner se encuentra la nacionalización de los fondos de pensiones y también ahora la soberanía alimentaria. Recordemos que en octubre del 2008 la presidenta argentina Cristina Kirchner firmó en un acto público, inesperado y retransmitido por la televisión, un proyecto de ley por el cual eliminaba el sistema privado de pensiones que se creó en 1994. Todos los fondos depositados en las empresas privadas, llamadas administradoras de fondos de jubilación y pensión, pasarían a ser gestionados por el sistema estatal, ANSES. Recordemos que este anuncio dejó sin respiración a una sociedad que ya había sufrido enormemente por culpa de la pérdida del valor de sus ahorros y que se preguntaba qué sentido tenía la nacionalización y a dónde irían a parar sus ahorros. Otro logro del socialismo del siglo XXI en Argentina fueron los cuadernos de la corrupción, presuntos sobornos que empresas constructoras pagaban a cambio de contratos por el Estado durante los 12 años de gobierno kirchneristas, causa originada por las anotaciones del ex chofer Óscar Centeno, donde se recogen detalles de entrega de sobres y paquetes de dinero para miembros de los gobiernos de la era Kirchner. Otro logro de la era socialista de los Kirchner fue en mayo del 2012, cuando el Congreso de Argentina, con mayoría oficialista, aprobaba una ley para expropiar el 51% de las acciones de la principal petrolera del país, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, cuyo dueño mayoritario era la española Repsol. Y ahora último, el gobierno del presidente Alberto Fernández decidió nacionalizar Vicentín, una de las empresas agroexportadoras más grandes de la Argentina, medida que desencadenó una serie de dudas polémicas y principalmente por el impacto que aquello tendría en el sector clave para dicha nación. No
no pasará eso porque aquí hay una revolución agraria, una revolución socialista. Aquí no va a pasar. Tenga la seguridad el pueblo venezolano que aquí eso no va a ocurrir. Para eso está el gobierno, junto a las instituciones del Estado y el pueblo, que estamos tomando medidas para protegernos. Una de ellas, producir más alimentos. Y para producir más alimentos hay que tomar la tierra. Hay que poner la tierra a producir. Por eso hay que seguir el hoyo. Allá donde haya un latifundio, una tierra ociosa y sobre todo las mejores tierras, hay que ir a tomarlas con la Constitución en la mano. La Ley de Tierra y Desarrollo Agrario. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de revisar todo esto. ¿Por qué? Porque la economía del mundo se dio vuelta. Está todo dado vuelta. Como está todo dado vuelta y nosotros estamos gobernando, no perdamos la oportunidad de escribir un sistema más justo. Un sistema más justo no es perseguir a nadie. Esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas, queremos castigar a los ricos. No. Queremos hacer un país más justo. Así que por ese motivo en el día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del Grupo Vicentín. Como hemos visto y detallado en todos los puntos anteriores, el futuro de Argentina se ve muy incierto. No hace falta ser un experto para darse cuenta que el socialismo, con un alto gasto público, una elevada inflación, la fijación de precios y una subida desproporcionada en los impuestos, no lleva a un país hacia el mejor de los caminos. Así fue como Argentina, que en una década fue considerada la nación más rica del mundo, hoy en día está pasando una de sus peores crisis en manos del peronismo y el socialismo del siglo XXI.